Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva entrega del Seminario Permanente de Investigación, el evento de la Facultad de Ciencias y Educación, organizado por el Comité de Investigaciones, la Unidad de Investigaciones de la Facultad. Es siempre complaciente encontrarnos acá para conocer, discutir temas relacionados con los procesos de investigación que se desarrollan dentro de las diferentes estructuras de investigación que hay en la Facultad de Ciencias y Educación. Hoy tenemos, o tengo yo, pues el privilegio de moderar este seminario que nos ofrece el grupo de investigación liderado por la profesora Olga Castiblanco Abril. Y pues como ustedes se enteraron en la publicidad, pues vamos a este semillero de investigación que se denomina GEAF, Enseñanza y Aprendizaje de la Física. Es un semillero que está adscrito al grupo de investigación en Enseñanza y Aprendizaje de la Física GEAF de la licenciatura en Física, que tiene como objetivo investigar todos los aspectos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la física, buscando producir conocimiento que abra caminos en procesos de mejoramiento de la calidad de la educación en los diferentes niveles, fundamental, medio, superior y de formación permanente. Entonces, pues para mí realmente es honroso, para quienes conocen, pues hoy vamos a escuchar a todo el semillero, pero pues la tutora de este semillero es la profesora Olga Lucía Castiblanco Abril, miembro de nuestra licenciatura en física, quien pues goza de un reconocimiento nacional, y no solamente nacional, sino también internacional, por todo su trabajo de investigación en didáctica de la física. Y pues justamente hoy tendremos acá conocimiento de lo que de ese ejercicio se hace dentro del semillero del que ella es tutora. Entonces tenemos aquí también hoy la presencia de Efraín Guatiquirá, quien entiendo dirigirá pues esta presentación. Entonces, con un agradecimiento enorme por aceptar la invitación a la profesora Olga, al semillero, a Efraín y a quienes nos acompañan, a quienes están aquí en la sala y quienes nos siguen por el canal de Facebook. Bienvenidos y adelante, profesora Olga, profesor Efraín. Bueno, muchas gracias, profesor César, por esa introducción, siempre tan amable. Entonces, tenemos hoy la participación aquí de varios de los integrantes de este semillero, que pues ya cuenta son más o menos 50 y algo los que han pasado por aquí. Pero hoy en cabeza de Efraín Guataquirá, que fue alumno nuestro en la licenciatura en física y justamente nuestro semillero hizo su trabajo de grado y ahora es estudiante de la maestría en educación y está haciendo su tesis de maestría también en este mismo semillero. Entonces él nos va a contar algunas de las ideas centrales de lo que se hace en este grupo. Bien, profe, gracias. Buenos días, profe César Herreño. Gracias por esa presentación. A la profe Olga, a todo el equipo aquí que nos acompaña en esta sesión y a todos los que nos pueden estar escuchando en este momento por redes. Bien, la intención es presentar, digamos, de manera un poco general el tema de nuestro semillero, del grupo de investigación, que ustedes lo conozcan, aquellos que quieran pues unirse y participar también puedan hacerlo desde las diferentes instituciones donde se encuentran, para los estudiantes que actualmente están cursando también pregrados en las carreras de licenciatura y que puedan pues de una u otra manera hacer parte de este equipo. Voy a iniciar mi presentación por acá. Bien, entonces, bueno, digamos que tenemos el semillero de enseñanza de la física, ¿sí? Se reconoce como CIEF y está adscrito al grupo de enseñanza y aprendizaje de la física, como lo comentaba el profesor César Herreño en un momento, ¿no? Hacemos parte del proyecto curricular de licenciatura en física, ¿sí? Y acá es importante para nosotros resaltar que las funciones que digamos que se realizan o las actividades que se realizan
dentro del CIEF son análogas a las que se hacen en el GEAP, es decir, que los dos, digamos que están compartidos a pesar de que existe esa diferenciación entre lo que sea un semillero y el que sea el grupo. Digamos que esa diferencia radica un poco más es como en la vinculación de los participantes. Normalmente el semillero está ligado más al tema de los estudiantes de pregrado que vienen desarrollando sus trabajos y los de posgrado, ¿sí? Mientras que el grupo pues alberga más participantes de otras instituciones y de otras instancias ahí que más adelante les comentaré, ¿no? Pero igual dentro, digamos ya dentro de las actividades que se programan, en el grupo, pues ahí mismo estarían involucrados las actividades que se desarrollan en el semillero. ¿Sí? Entonces, lo que conocemos en general del grupo, pues obviamente es lo mismo que vendríamos a hablar del semillero, ¿no? Siguiente acá. Entonces, bueno, nuestra misión en el GEA, pues como lo dice allí, bueno, lo leo textualmente: construir conocimiento que transforme procesos educativos, especialmente en la enseñanza de las ciencias naturales con énfasis en la física, ¿sí? Bueno, actualmente estamos trabajando otras áreas, bueno, digamos, me hablo específicamente en los trabajos que yo vengo desarrollando, por ejemplo, del área de la astronomía, que igual pues tienen una relación con física y con otras áreas, ¿sí? Para diversos contextos y niveles educativos. Más adelante, pues quiero de pronto ampliar un poco ese tema de los contextos y los niveles educativos, tanto en la formación básica como profesional de nuevos integradores de esta área. Entonces, la idea es que nosotros podamos de alguna manera apoyar en los procesos de formación de los profesores que o bien se están formando en este momento desde el digamos, el tema de pregrado en la universidad o en otras instituciones, que también pueden hacer parte del grupo, o aquellos que pues ya han terminado su pregrado y están de alguna manera pues realizando también tareas de investigación, de enseñanza y de aprendizaje en las instituciones. Entonces es la misión de nuestro grupo, ¿no? Hay una visión y es que en el GEAP nosotros nos proyectamos como unos líderes en el diseño y desarrollo de esas propuestas que generen una transformación en los procesos de la formación, ¿no? Y como lo comentaba ahorita, es de la formación bien sea inicial de los profesores o la formación continuada, ¿sí? De los profesores que ya son, digamos que ya son profesionales y que de alguna manera pues también necesitan como un apoyo para continuar con una formación, de ahí el término de formación continuada, digamos que en procesos que puedan fortalecer eso, ¿no? Y pues que eso eventualmente pues tenga un impacto en la comunidad académica, no solo nacional, sino también internacional, o sea, que podemos tener un impacto en ambas comunidades, ¿sí? Y que se genere pues también una producción bibliográfica y con perspectiva contextualizada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una producción bibliográfica, esta tiene que ser de interés tanto para estudiantes como para profesores e investigadores. Estudiantes, digamos, del área de pregrados, ¿cierto? Como pues los profesionales ya en la parte de educación y personas que investigan también en esa perspectiva. Entonces, es importante que esa producción bibliográfica esté en torno a eso, ¿no? Y pues con una perspectiva contextualizada sobre las formas en las que puede contribuir esas investigaciones a solucionar problemas pues del sistema educativo. Y sabemos que en el sistema educativo hay diversos problemas en torno a la enseñanza y especialmente pues de las ciencias que a veces son como tan complejas en los sistemas educativos. Entonces es la forma de poder construir a través de esa publicación bibliográfica y del interés que pueda producir en cada uno de ellos. Entonces esa sería, digamos, la visión de nuestro grupo, ¿no? A partir de eso, pues surgen unos objetivos. Eventualmente tenemos unos objetivos en el GEAP que tienen que ver, como lo mencionamos allí, ¿no? Por ejemplo, el tema de desarrollar trabajos de grado, tanto de pregrado como de posgrado, ¿sí? Donde pues se investiguen los procesos de enseñanza y aprendizaje. No solo eso, sino que se privilegie también la investigación de estos procesos, ¿sí? Porque normalmente pues se pueden desarrollar trabajos en estos dos, digamos, niveles de educación, ¿sí? Y también en los procesos, o se investiguen en los procesos de enseñanza, pero no digamos de una manera privilegiada como consideramos que podría realizarse, ¿no? El tema de socializar el conocimiento, ¿sí? Producido pues por la comunidad académica global, ¿sí?
también producir material bibliográfico para diferentes públicos, como lo comentaba ahorita en el tema de la visión, pues están los públicos que serían estudiantes, docentes, investigadores, comunidad que esté, digamos, al tanto de los temas en cuanto al desarrollo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y pues asesorar y orientar procesos de transformación del ejercicio docente, que eso involucra ya no solo el tema por ejemplo, trabajos de pregrado y posgrado, sino además esos procesos de investigación que puede estar desarrollando un docente si un docente ya graduado o una persona que esté dedicada precisamente al ejercicio docente en cualquier institución. Entonces, digamos que entre esos cuatro objetivos son los que hemos venido trabajando allí en nuestro trabajo, ¿no? O en nuestro grupo, ¿no? Hay unos retos, ¿sí? Hay unos retos que hemos tenido que superar en el grupo. Bueno, entre comillas, ¿no? Pues porque, digamos, los profes que llevan más tiempo allí son los que han venido superando estos retos. Nosotros, de alguna manera, apoyamos o damos esos granitos para poder superarlos. Y es, por ejemplo, bueno, uno de los retos es construir marcos de referencia que permitan fundamentar nuevas perspectivas de la didáctica de la astronomía. ¿Cuál es el reto ahí? Es el tema de la perspectiva de la didáctica de la astronomía, ¿sí? Y es que la didáctica en muchas veces pues no es visto o no es entendido, digamos, de la manera más general posible. Cuando uno dice didáctica, muchos piensan es en juegos o una cosa así como algo manual, ¿sí? Y la didáctica, en ese sentido, nosotros consideramos que tiene algo más profundo que la simple lúdica o la simple acción digamos, de llevar un juego y ejecutarlo, ¿sí? Claro, entonces existen esas barreras, pues que hemos tenido que superar, que tienen que ver también con elementos de la cultura, con las formas de pensar de muchas personas, que, como lo digo, digamos que asumen de alguna u otra manera la didáctica de las ciencias y no la conciben pues como un área, digamos, de investigación, ¿sí? Piensan que es un asunto técnico, que es un asunto no científico, básicamente. Entonces, es uno de los retos que se ha podido, digamos, superar de alguna manera construyendo precisamente esos marcos de referencia, ¿sí? Caracterizar al didactólogo de la física, ¿sí? Y, digamos, el término didactólogo, pues también llevaría a pensar eso de cómo hace un didactólogo, ¿sí? Eso existe, o elementos de tipo que llevan a generar diferentes criterios que pues dirían que no se está haciendo de pronto un ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de caracterizar a un profesional como en este campo, lo que hablamos es que el profesional, además, pues, eventualmente, el didactólogo se caracterice como un profesional, pero también como un investigador, ¿sí? Que define objetos propios de estudio, con metodologías que son, digamos, acordes a las situaciones que está viviendo él en su entorno y que de alguna manera contribuye unas nuevas maneras de comprender la enseñanza y el aprendizaje de la física. Entonces, digamos que tiene esas características cuando nosotros hablamos de caracterizar el didactólogo, ¿sí? Y un tercer reto que hablamos allí es fortalecer los nexos entre la investigación y la docencia, ¿sí? Eso implica que se debe abarcar muchos aspectos en esa área, como lo que llamamos la interdisciplinaridad, la experimentación, la evaluación, la matematización de la enseñanza, que esa es una de las líneas de investigación que ya la mencionaré más adelante, ¿sí? Entre otros aspectos, hay múltiples aspectos que uno debe, digamos que, detallar cuando uno va a hablar de estos nexos entre investigación y docencia, ¿no? Y pues eventualmente de ahí surgen varias preguntas, ¿no? Y es, por ejemplo, cómo uno llega a definir contenidos y metodologías coherentes entre sí para que no se vuelva eso algo paradójico cuando uno vaya a enseñar, cuando uno vaya a enseñar algún elemento, o cuando uno pretende que alguien aprenda algo, ¿sí? Que el otro aprenda algún contenido, ¿sí? Cómo hacer que el docente, por ejemplo, cree un discurso propio sobre la enseñanza de las ciencias y que no sea un discurso adaptado de otros autores o digamos, construido que no sea, digamos, bien entendido incluso por el mismo maestro, ¿sí? Cómo formar esos criterios propios para que la innovación y las interacciones entre participantes de la clase y a partir de las investigaciones se den. Entonces, son un montón de preguntas que surgen en torno a eso, a cómo podemos fortalecer esos nexos precisamente entre la investigación y la docencia. Y eso es parte de los retos que digamos, por un lado vamos superando, por otro lado, pues se siguen dando en el grupo y a través de las investigaciones se van
se van mejorando, ¿sí? Claro, en este caso debería, digamos, todos esos procesos de alguna manera pues trazarse en conjunto, ¿sí? Una construcción que tiene que ver un poco con la estructura del pensamiento y pues que comparte de alguna manera esa perspectiva que estamos hablando nosotros aquí de tanto de la didáctica de la física como el didactólogo, como esa relación de los procesos que uno puede llevar en el aula. Entonces son varios de los retos que mencionamos allí y que hemos tenido al transcurso, ¿no? Para fundamentar gran parte de las investigaciones que llevamos a cabo en el semillero, pues digamos que el fundamento principal es pues eventualmente la didáctica de la física y es considerar esa didáctica de la física como con una perspectiva dimensional, ¿sí? Entonces ahí como lo vemos hablamos de 3 dimensiones, ¿sí? Entonces si yo quiero de alguna manera digamos, de alguna manera como educar o tratar de explicar lo que sería un didactólogo de la física, pues es necesario abordar esos aspectos disciplinares, ¿sí? Entonces abordamos una disciplina dimensional, una disciplina de interacción, ¿sí? Ya les comenté en qué consiste en ¿cierto? Pero entonces en general, pues tiene que ver con diferentes aspectos que uno va a encontrar en un ejercicio docente y que de alguna manera pues le van a dar una identidad profesional a ese docente en física. Entonces, digamos que dentro de la dimensión disciplinar, pues hay un propósito y es que el profesor que se forme, digamos, como licenciado en física, debe tener un reconocimiento de su saber sobre la física. Digamos, un conocimiento y reconocimiento de ese saber, ¿sí? ¿En qué sentido va eso? Y es que él tiene que volver a pensar o repensar cómo es el lenguaje que él utiliza para dar los contenidos, ¿no? Cuál es la epistemología, la filosofía y todos los demás elementos que subyacen en torno a los conceptos que se están tratando en física. Que no se vuelva, digamos, un ejercicio meramente práctico, sino que pueda de alguna manera reflexionar sobre ese ejercicio que está haciendo desde lo disciplinar, desde lo que él está, digamos, pensando y construyendo en el aula, ¿sí? Pues si bien sabemos, pues todo el conocimiento científico y en ciencias tiene un montón de carácter, ¿no? Desde lo filosófico, lo antropológico, la parte de bibliografía que se pueda manejar en el entorno, ¿sí? Entonces, todos estos son elementos que tienen que ver precisamente con esa dimensión disciplinar y que deberían priorizarse precisamente en un ejercicio, digamos, de ese reconocer lo que yo estoy o lo que yo voy a impartir en un aula, ¿sí? Hay otra dimensión, pues, que es una dimensión sociocultural, ¿sí? Que tiene, pues, como objetivo o como visión es propiciar ambientes donde el profesor construye un sentido y un significado en la enseñanza de la física, ¿sí? En esos contextos escolares, ¿sí? Entonces ahí se tiene que tener en cuenta aspectos que son muy diversos, ¿no? Como el tema de los distintos tipos de alumnos que yo puedo tener allí, la enseñanza de la física para diferentes niveles, ¿sí? Niveles educativos y que se puedan presentar. Bien sabemos y lo discutimos en el grupo, y es que nosotros no podemos, o más bien, no enseñamos física y en general las áreas de ciencia de la misma forma que uno lo enseñaría de pronto en primaria o en secundaria. Habrían algunas condiciones ahí importantes de ese término, ¿no? Hay unos procesos cognitivos propios y de los estudiantes, ¿sí? Una articulación entre las vivencias culturales del estudiante, las vivencias sociales, artísticas, entre otras que se pueden dar pues precisamente en esa dimensión sociocultural y pues para ello, digamos, se debe propiciar de alguna manera un ejercicio de cooperación, ¿sí? Que esté entre precisamente esos procesos que yo mencionaba antes de la docencia y la investigación, ¿sí? Que le permitan uno diseñar diferentes dinámicas de interacción para que el ejercicio dentro de esa dimensión sociocultural permita de alguna manera generar como un debate, un posicionamiento crítico en torno al estudio de la física, pero que además posibilite que haya digamos, una posibilidad de integrar o de interactuar, digamos, los actores de esa dimensión. Y pues ahí se relaciona un poco con la dimensión interaccional que llevamos acá, ¿no? Y es que en esta dimensión pues existe un propósito de formar la identidad y de ampliar la perspectiva sobre los diferentes roles que puede jugar un docente y un estudiante
digamos, en esos formatos, en esas maneras de enseñar, ¿sí? Y que normalmente no son tradicionales, ¿sí? Una formación tradicionalista, no sé, sería llevar el libro, explicar la ecuación, poner el ejercicio y sale. Entonces, es también romper un poco ese esquema desde todo el tema de la didáctica de la física, y en la dimensión de interacción, pues es importante tener en cuenta eso, que uno debe tratar, por un lado, el conocimiento científico no de una manera jerárquica, ¿sí? Digamos, con sus conceptos, con esa línea que normalmente lleva uno en el aula, sino que pues también pueda existir el diseño, digamos, de unos experimentos, de un material de apoyo, de diferentes recursos, tanto virtuales como físicos, que le permitan de alguna manera, pues precisamente generar esa interacción, ¿sí? Para que ese proceso de enseñanza y aprendizaje se pueda dar de alguna forma, pues, no sé, mejor o que se pueda evidenciar de pronto un aprendizaje de eso, ¿no? Dentro de esa dimensión de interacción, pues es muy importante resaltar el tema pues, del uso de la experimentación, ¿sí? Que lo va a llevar a uno a entender, por ejemplo, las formas en que piensa el estudiante, ¿sí? Las formas en las que él puede relacionarse con eso, las formas en que la física, digamos, puede tener una aplicación en un contexto o en un entorno, ¿sí? Y diferentes elementos, ¿sí? Pues que no sea únicamente anteriormente que había un reto importante y era precisamente construir esos marcos de referencia, pues este es uno de ellos y es, digamos, el más importante dentro del grupo, y es poder entender precisamente que la didáctica de la física no es, con didáctica no nos referimos al juego o a la lúdica, sino a un montón de elementos que tienen que ver precisamente en el desarrollo del ejercicio docente en el aula. Entonces, y esto pues es uno de los elementos que básicamente fundamenta gran parte de nuestras investigaciones en el aula, ¿sí? Bien, con respecto a la parte más histórica del grupo, ¿no? Entonces hay una trayectoria y unos proyectos de investigación que se van dando en esa trayectoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el grupo se funda como tal en el 2006, surge el GEAF y además de eso surge también la revista Góndola, que busca un propósito de tener comunidad académica en torno al tema, pues, de la enseñanza y el aprendizaje de la física y en general de la ciencia, ¿sí? Posterior a eso, bueno, vienen dos procesos importantes, ¿sí? Que son los que logran consolidar o consolidar esa definición que yo les venía dando antes digamos, de la didáctica de la física, y que son los que hoy de alguna manera proyectan el funcionamiento del grupo, ¿no? Entonces está el proceso del marco conceptual de la didáctica de la física y la didáctica de la física y sus objetos de estudio. Estos son dos estudios, dos, digamos, proyectos de investigación grandes en los que se enmarcan los trabajos de la profesora Olga Castiblanco y el profesor Diego Vizcaíno, y pues que todos se han desarrollado a partir de una iniciativa propia de ellos, ¿sí? Con recursos propios, y pues que, digamos, pues se desarrollaron en ese tiempo, donde durante ese tiempo también, pues ellos se formaron en el nivel de doctorado, y pues sus tesis vienen a convertirse precisamente en ese fundamento teórico del GEAF. Entonces, eso fueron más o menos 6 años de trabajo, desde el 2006 hasta el 2012, digamos, produciendo eso. Y ya para el 2013, pues empieza a generar otros procesos de investigación que vienen a alimentar partes de esos dos primeros procesos. Claro, cuando uno hace un proyecto de investigación, de él surgen un montón de elementos que posteriormente pueden trabajarse como otros proyectos que van a enriquecer esa gama grande ahí de proyectos. Entonces está, como el que menciono allí, digamos, un proyecto que se llevó al 2013-2016 de la búsqueda de interrelaciones entre la investigación en enseñanza de las ciencias y las prácticas educativas, ¿sí? Entonces, pues uno ya empieza a buscar esa relación, ahí empezamos a ver esos objetivos que habíamos planteado anteriormente y que se van dando en el transcurso del grupo, ¿sí? Para el 2013 también es importante reconocer que la revista fue institucionalizada, la revista Góndola, ya como una revista que es especializada y pues empieza a recibir también un apoyo de la gestión, digamos, desde la universidad, y eso pues posibilita su crecimiento. Entonces actualmente, pues por ejemplo, la revista hoy en día se encuentra en bases como Thomson Reuters, Académica, Plus EBSCO, Google Académico, Open Academic, Open Access Journal, bueno, un montón de revistas y de directorios que podemos encontrar en la red. Entonces allí se encuentra
Hoy en día esta revista, pues bueno, desafortunadamente estuvo indexada por un tiempo en Publindex, lo que llevaba, digamos, un apoyo de la universidad y de otros entes entre el 2014 y 2015, luego cambiaron ahí un poco las políticas y bueno, eso afectaba un poco la revista, sin embargo, actualmente sigue activa, ¿no? Otros proyectos, bueno, 2016-2017, una relación entre las investigaciones en enseñanza de las ciencias y la práctica docente. Es un poco relacionado con el anterior. Antes hablamos de unas interrelaciones, ahora ya hablamos de una relación más propia o más dicha en ese sentido, ¿sí? Y el proyecto último, digamos, que viene cogiendo allí fuerza es una interfase entre la producción académica en enseñanza de las ciencias y los conocimientos y prácticas de los docentes en diferentes niveles, ¿sí? Bueno, diferentes niveles, en este caso pues hay niveles ahí educativos, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria, ¿sí? Con respecto también a las modalidades de enseñanza y a los espacios educativos que ellos puedan tener, también unos aspectos relacionados con mejorar precisamente esas condiciones, esas propuestas, esas estrategias que tienen ellos en el aula, ¿sí? Hay que entiendas ese término de interfase como una conexión funcional entre los dos elementos. En este caso, pues ya hablamos, ¿no? El elemento es esa producción académica y el otro elemento es las prácticas docentes. Entonces, cómo de alguna manera yo genero una conexión que sea funcional, que permite generar algo a través de, digamos, de ellos, ¿no? Entonces tendríamos estos dos elementos allí. Claro, entonces esto sería, digamos, la trayectoria del grupo, más o menos lo que se ha venido desarrollando, cómo han sido esos proyectos de investigación y a partir de ellos, pues, las líneas de investigación que se han generado y que actualmente están vigentes y en las que varios, pues, participamos de una u otra forma, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, el tema de la formación de profesores en ciencias naturales, ¿sí? Y pues en este caso, un caso, digamos, más particular sería de profesores en física, y es el tema de poder definir los contenidos, las metodologías, las referencias teóricas para poder formar profesores en física, tanto en la condición de novatos como en la condición de expertos, ¿sí? Como bien lo he mencionado anteriormente, la idea de poder formar a los profesores que apenas acaban de ingresar al ejercicio o a las carreras, como los profesores pues, que ya pueden estar egresados y igual requieren de un apoyo en eso, ¿no? Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales para la diversidad, eso es muy reciente, de pronto ahorita la profe Olga nos puede comentar algo en torno a eso, es bastante reciente esta línea, bueno, para mí, ahora lo estoy conociendo. Didáctica de la física, pues que es un tema central que viene desde las primeras investigaciones que se vienen, de los proyectos de investigación que se vienen dando en el grupo, ¿sí? Y desde ahí, pues la idea es como una formulación y aplicación de esa fundamentación teórica para la enseñanza de la didáctica de la física, inicialmente, pues para los profesores en formación. En una enseñanza de aprendizaje de la astronomía, por ejemplo, en mi caso particular, pues yo vengo trabajando tanto la primera línea de formación de profesores como el tema de la enseñanza y el aprendizaje de la astronomía y el tema de la matematización de la física en la enseñanza, que también es un punto importante que digamos que en un principio en esa trayectoria lo viene trabajando el profesor Diego Vizcaíno y otros estudiantes pues han trabajado también en torno al área de la matematización de la física. Bien, integrantes actuales del grupo, esto es bien interesante, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de perfiles, ¿sí? Y eso pues eventualmente trae una riqueza grande con respecto a la diversidad del pensamiento y los aportes que cada uno de ellos pueden dar a los diferentes trabajos que se van desarrollando en el grupo, ¿sí? Además de eso pues genera digamos de alguna manera una proyección del grupo, la profundidad y la seriedad con la que se tratan los diferentes temas que se ponen o que se exponen allí, tanto desde el punto de vista digamos, de los trabajos de investigación de estudiantes, como la presentación que dan algunos sobre un tema en particular elegido, bien sea de algún medio, bueno, de algún artículo o algo que quieran presentar, o una experiencia propia del aula, ¿cierto? Entonces el grupo pues se integra, como bien lo dice allí, de 42 personas, ¿sí? Que hacemos parte de diferentes instituciones. Entonces allí en la tabla, de pronto si se fijan, entonces hablamos ahí de 9 estudiantes de licenciatura, 10 de maestría, un estudiante que proviene de otra universidad en codirección, 2 pasantes de doctorado, 3 profesores de planta de la universidad, 3 profesores de cátedra
de la universidad, 2 profesores universitarios invitados externos, 8 profesores en ejercicio en colegios públicos y privados de Bogotá, algunos de ellos que son egresados pues, de la institución y otros 4 egresados que continúan hoy proyectos de investigación dentro del grupo. Vemos que hay unos papeles allí importantes en la forma de participación, de cómo ellos vienen o cada uno de ellos vienen desarrollando pues actividades dentro del grupo. Bien, dentro de los integrantes, bueno, tenemos allí unos videos de algunos integrantes. Voy a poner este. Mi vinculación al grupo de enseñanza y aprendizaje de la física está estrechamente relacionada con mi formación como docente de física en la Universidad Distrital. Tal ha sido el vínculo que, pese a realizar estudios de posgrado en otras instituciones, siempre he resuelto mantener este vínculo académico con el grupo de investigación. El intercambio con el grupo se ha dado en términos de producción académica como publicaciones y la participación en círculos académicos. El trabajo colaborativo ha derivado en el compartir de referentes teóricos y metodológicos para la investigación en el campo de la didáctica de las ciencias naturales. Recientemente, y a raíz de mis estudios de doctorado en la Argentina, realicé una pasantía de investigación en el GEAF. Con apoyo de su directora, la doctora Olga Lucía, realicé la toma de registros de clase de las prácticas argumentativas en la formación inicial de futuros docentes de física, lo que constituyó en el corpus de datos de la investigación. Una investigación cuyos resultados, entre ellos la noción de puentes entre modos de argumentación, serán comunicados en los próximos días. Bien, ese es uno de los estudiantes que estaba realizando una pasantía. Él finalmente la terminó, recibió una de las más altas calificaciones con el trabajo que pudo desarrollar. Fueron varios meses de investigación y pues es un orgullo que haya podido igual participar con nosotros digamos que en esas sesiones del grupo y en lo que ha podido realizar. Voy a poner por aquí otro video del compañero acá. Sí, y continúo con la siguiente diapositiva. Buenas tardes, me presento, soy Nicolás Molina, soy egresado del programa de la licenciatura en física de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente soy miembro activo del GEAF, del Grupo de Enseñanza y Aprendizaje de la Física. Debo destacar que la manera en cómo oriento actualmente todo proceso pedagógico del cual formo parte, digamos que está secundado por las perspectivas que he logrado concebir y construir a partir de mi trabajo en el GEAF. He logrado pulir mi discurso de alguna manera respecto de las maneras en cómo se debe enseñar la física y digamos que he podido hacer de ese discurso un ejercicio práctico de la enseñanza. Y eso se ha posibilitado precisamente por los procesos reflexivos que se han dado al interior del GEAF. Entonces estoy completamente agradecido y estoy dispuesto pues a seguir avanzando en compañía de este grupo. Digamos en particular, pues este compañero que es parte hoy del grupo de investigación, como bien lo mencioné, pues él hace parte de otra institución, sin embargo, pues él puede también unirse a nuestros procesos y es también una invitación que hacemos a que profesores, como ya lo veían también en la parte de los integrantes anteriormente, son diferentes profesores, ¿no? De diferentes instituciones educativas, tanto de nivel escolar o bachillerato como de nivel universitario, entonces que se vinculan a esto, ¿no? Hay estudiantes pues que nos acompañan un poco más de lejos, bueno, no tan lejos como Francisco, pero otro compañero que también. En el GEAF reconocemos la importancia y profundidad de cada proceso de aprendizaje. Allí trabajamos diferentes líneas de investigación. Una de estas líneas de investigación es la enseñanza de ciencias en básica primaria, a través de la construcción, el uso y el análisis de juguetes, lo cual nos ayuda a obtener evoluciones conceptuales, a construir y también a amplificar modelos explicativos, nos ayuda a mejorar habilidades de comunicación y comprensión. Allí los estudiantes pueden reconocer un mayor significado a lo que se está aprendiendo y todo eso nos ayuda a construir el pensamiento crítico, matemático y científico, que es muy importante para nuestras vidas. También es de resaltar que cada trabajo se enriquece de forma conjunta por cada uno de los integrantes de este grupo.
Bien, por aquí, bueno, voy a poner a la profe Olga, que igual nos acompaña en este momento. Hola, soy Olga Castiblanco. Bueno, aquí tengo inconvenientes con que cargue el video. Buenas tardes. Creo que lo pausaste. Sí, lo pausé, voy a poner el del otro a ver si es de Bogotá. Soy maestra invitada en el grupo de enseñanza y aprendizaje de la física, dirigido por la doctora Olga Castiblanco. La contribución del grupo en mi quehacer como maestra ha estado centrado en la reflexión sobre preguntas como ¿qué es enseñar ciencias? ¿Qué es formar maestros en esta área? Y cómo innovar en estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Estas y otras más han hecho que mi labor como docente se enriquezca en la hora y poder ver este espacio como un laboratorio de investigación. También el estar vinculada a este grupo de investigación me ha permitido profundizar en diferentes metodologías de la investigación cualitativa y ver cómo estas se ponen en trabajos tanto de pregrado como de maestría. Bien, escuchamos a la profe Patricia, a ver si nos permite. Doctora del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Física, CIEF, el cual está adscrito al Grupo de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje de la Física, GEAF, del cual soy directora. Este grupo nació en el año 2006, ya completamos 15 años de experiencia. Ha sido muy gratificante poder contribuir al crecimiento personal y profesional de tantas personas de pregrado y posgrado que han pasado por este grupo, y me siento muy orgullosa de saberlos a la gran mayoría ejerciendo como docentes y marcando la diferencia en muchos colegios del país, y algunos de ellos también dedicados propiamente a la investigación en enseñanza de la física, haciendo sus maestrías y sus doctorados. Quiero mandar a todos un abrazo de reconocimiento a toda su labor. Perfecto, Miss. Entonces, esas son algunas de las palabras de estas personas que integran. La profe que pues es precisamente la fundadora y que hoy en día dirige actividades del grupo, y a los demás compañeros que vemos allí que se han podido presentar, y a otras temáticas, digamos, en esta última parte que hablamos de otras publicaciones, por ejemplo, tipos de entrevistas a algunas personas, reseñas de libros, editoriales, memorias de eventos y diferentes publicaciones. Entonces, esos son elementos que hoy en día, pues, de alguna manera fundamentan precisamente ese trabajo que hemos venido desarrollando en la labor docente, en toda la investigación de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, ¿sí? Y pues que de alguna manera nos soportan, ¿no? Nos soportan un trabajo arduo de 15 años de trabajo y de investigación en torno a esa área de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Bien, nos queda poco tiempo, entonces yo para ir terminando, bueno, les cuento, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos hay para ingresar al CIEF y al GEAF? ¿Sí? Son muy sencillos, muy básicos, ahí para que los tengan en cuenta. Entonces, es enviar una solicitud al correo con el asunto de, no sé, quiero ingresar al grupo, ¿cierto? Al correo que ven allí. Y posteriormente pues se les enviará un formulario que deben diligenciar para obtener unos datos que serán cargados posteriormente en plataformas de la universidad. Debe realizar una presentación, tener planeada una presentación de un tema que esté relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, ¿sí? Y para realizar esta presentación pues hay, digamos, hay unas cuestiones ahí o unas opciones que puede tener en cuenta aquel que quiere ingresar al grupo, y es que puede ser un tema de investigación a desarrollar, digamos, un estudiante de pregrado que ya tenga un tema relacionado de pronto con la enseñanza de algún concepto, de una temática, algo parecido, entonces puede presentar esos avances o esas ideas que él tiene respecto a la investigación a desarrollar, o bien puede alguien más tomar, por ejemplo, un artículo, puede ser de los publicados, por ejemplo, en Góndola, en la revista, ¿sí? Y presentarlo también al grupo, o por ejemplo experiencias de aula, que también son interesantes, una experiencia de aula que pueda presentar allí y que posteriormente de pronto de esta
se puedan igual generar publicaciones para reconocer ese trabajo, por ejemplo, que va llevando un docente. O diferentes, digamos, aspectos o diferentes opciones podría tener allí la persona precisamente pues para realizar esa presentación de un tema y que se relacione con estos dos campos, ¿no? Es importante que la persona esté registrada o que cree una cuenta en el CIVILAC de MinCiencias. Digamos que inicialmente es un proceso muy sencillo, una cuestión ahí de registro muy básico. Posteriormente puede uno actualizar los campos que exige el CIVILAC, pero inicialmente pues generar un registro para eso, ¿no? Contar con una disponibilidad para participar un lunes cada 15 días. Tenemos un cronograma, que eso también se podría compartir por el correo, donde pues generamos unos encuentros grupales, actualmente pues virtuales, debido a las condiciones, ¿no? Y en el cual se desarrollan, digamos, dos momentos. Hay dos bloques temáticos, llamamos nosotros, ¿no? Un primer bloque que es donde se presenta un estudio, digamos, de referentes teóricos de interés para las investigaciones. Entonces, digamos, si alguien entra nuevo y quiere exponer un artículo con respecto a un tema de los que ya mencioné, pues puede hacer parte de este primer bloque presentando el artículo en cuestión o la investigación que mencione, o un segundo momento que es escuchar y analizar precisamente esos avances en los proyectos de investigación que llevan los integrantes del CIEF. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pues si la persona nueva quiere ingresar, pues también puede hacer parte o puede presentarse en este segundo bloque temático que se desarrollan en los lunes, ¿no? Ahí pues lo que uno mira es cómo va articulando los diferentes temas de estudio y cómo se van caracterizando y pues digamos todo el proceso que tiene que ver con ese proyecto pues para lograr una identidad y en sí una proyección de la investigación. Y por último, pues vincularse a un equipo de apoyo de los grupos. Entonces, dentro del GEA, pues somos varias personas, pero también tenemos diferentes actividades que se pueden desarrollar allí. Entonces, tenemos, por ejemplo, un grupo que se encarga de elaborar y divulgar los protocolos de cada reunión que se realizan los lunes. Otro grupo que es sobre montaje, actualización y administración permanente de la página del GEAF, solo específicamente de la página del grupo, que está asociada con las páginas de la universidad. Un apoyo a la revista Góndola, ya que la revista pues sigue siendo hoy en día dirigida también por la profesora Castiblanco y ya es parte del grupo de investigación. La organización de los cronogramas de trabajo y la perspectiva logística, esto respecto a los eventos académicos que se puedan dar y en los que exista, digamos, un potencial participación como ponentes en ellos. El manejo de la base de datos del GEAF y del CICIUD y otras plataformas de la universidad, una coordinación para participar en eventos. Bueno, está relacionado un poco con la organización del cronograma para coordinar esa participación con ponencias, elaboración de artículos y demás, y un grupo de creación de contenidos y manejo de redes sociales y del correo. Entonces son diferentes grupos con unas tareas específicas. Entonces la idea es que una persona que se vincule al grupo también pueda apoyarnos en uno de esos grupos con alguna actividad. Entonces son como los requerimientos que tenemos nosotros en el GEA para que puedan ingresar y ser parte de este equipo, ¿no? Eso es lo que les quería comentar. Digamos que como conclusión yo creo que queda importante para la universidad es que es necesario ajustar esas políticas de apoyo a la investigación en campos como este, que nos faciliten de alguna manera desarrollar muchas acciones, pues que a veces se ven pues como impedidas o enredadas por tanto protocolo o por definiciones políticas, no sé si arbitrarias, pero que no le permiten de alguna manera a uno llegar a desarrollar todos los procesos que uno quisiera, ¿sí? También pues todos esos, como decimos ahí, todos procedimientos, unas cuestiones administrativas que de alguna manera pues no contemplan, digamos que adecuadamente, toda la naturaleza del trabajo que nosotros venimos desarrollando en el grupo. Entonces queda solo eso por decir, invitarlos a todos a que hagan parte de este equipo. Nos pueden también seguir por redes, allí tienen, bueno, ahí en esa pequeña tarjetita de presentación, nuestro correo, las páginas en las que estábamos, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Sí, también tenemos por ahí un link en YouTube, bueno, no lo he puesto acá, que nos pueden buscar por YouTube y seguir también algunos tutoriales y demás elementos que llevamos a cabo allí para que pues podamos de alguna manera, ya sea externo, alguien que no pueda participar, pues también
fortalecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el aula. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar. No sé si en este momento pues tengamos algunas preguntas, algunas dudas, el profe César, la profe Olga, algo que agregar. Bueno, la profe podría agregarnos de pronto algo en torno a la participación que hizo hace poco a la premiación se me olvidó ahora el nombre, profe, de esta participación en la que tú estuviste de una premiación. Sí, gracias, Efraín. Bueno, yo primero que todo debo confesar que me quedé sin palabras. Yo, a pesar de que aporté a la comunidad, digamos, a la sociedad más bien, ¿no? Porque uno dentro de la universidad se mueve como dentro de un círculo muy académico, pero cuando hay ese tipo de reconocimiento que ya viene de la sociedad civil, digamos, que reconoce que ese proyecto que yo lancé para la convocatoria de ese premio se llamaba la formación de profesores didactólogos de la física como transformadores sociales. Y pues obviamente aporté todas las evidencias, obviamente eso pasó por jurados y pues saber que fue evaluado, que fue valorado en su justa medida realmente fue una alegría y digamos, superando la alegría y la emoción, es un norte, ¿no? Abre un camino porque uno dice, bueno, por ahí podemos seguirle diciendo cosas a la sociedad, cosas que realmente les impactan. Digo realmente, digo porque pues ellos, la gente que evaluó el proyecto entendió de qué estábamos hablando, entiende la importancia de este tipo de investigación y la valora. Entonces, pues eso fue para el grupo un abrazo fuerte, de decir, lo están haciendo bien, sigan por ahí. Entonces, por eso cada vez seguimos más tercos y más tercos en esta lucha, ¿no? En este camino. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias a Efraín por esta ilustración tan amplia, generosa y como lo acaba de señalar la profesora Olga Lucía, precisa del trabajo que viene desarrollando en el semillero y en el grupo CIEF y GEAF. Ahí me cuesta. Bueno, sí, por supuesto tenemos espacio para preguntas, entonces Edwin Mosquera dice que no tiene audio, entonces Edwin, si quieres, no sé, Felipe, si le podemos dar audio a Edwin, que quizás quiere intervenir, o acá en el chat, sí, Edwin Mosquera dice, pues seguramente quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Entonces Felipe, si nos... no es que esté inhabilitado. Tal vez si cambias de dispositivo, Edwin, ahí te vemos en el celular, pero no te escuchamos. Yo chequeo acá rápidamente en Facebook. Exacto. Y mientras Edwin resuelve los problemas técnicos, bueno, por acá en el chat no veo más preguntas ni en Facebook, pero yo tengo una serie de preguntas a ver hasta dónde me dejan preguntar. Pues antes de comenzar a preguntar, por supuesto, hacer un reconocimiento muy sincero, pues no solamente pues a la presentación de Efraín, que ha sido realmente impecable, muy bonita, muy entretenida, generosa y precisa, y que por lo mismo nos ha permitido apreciar la trascendencia, el impacto. ¿No? Yo conozco muy pocos grupos en la universidad que se puedan honrar de tener una revista, por ejemplo, ¿sí? Entonces realmente es destacadísimo, es de un enorme valor y merece todo el reconocimiento del país. Pues realmente, antes que hacer preguntas, pues el reconocimiento, el agradecimiento de lo que ha sido y viene siendo una labor titánica, seria, de ya bastante tradición y por supuesto de mucha trascendencia. Yo tengo algunas inquietudes en relación, Efraín, tú nos contás un poco sobre esa dinámica de trabajo,
Sin embargo, cuando un semillero, un grupo con tantos miembros, con tantos estudiantes orientados en sus trabajos de grado, me llevo la mano a la cabeza y digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Una reunión cada 15 días. Esa es la reunión de grupo, de semillero, es el seminario, digámoslo así. Pero ¿cómo hace uno? No sé si la pregunta sea para Efraín, seguramente Efraín pueda aportar de la experiencia propia y lo que Efraín contribuye al grupo también en esa parte de formación con los que vienen desde más abajo. Pero por supuesto, quizás para la pregunta más para la profesora Olga, ¿cómo hacen para mantener un nivel de trabajo tan voluminoso? Porque es que son muchos estudiantes involucrados, dirigidos, orientados. ¿Cuál es la dinámica? Eso ¿cómo se maneja? Efraín, ¿cómo lo ves tú? Hagamos un examen. Hagamos un examen. ¿Se fue Efraín? Efraín parece que se nos perdió. Hay un Efraín 2, pero el 1 ya se conectó. Me tocó en el 2 porque en el 1 no sé qué pasó. Ok. ¿Cuál es tu percepción de esa pregunta que hace el profesor César? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es que al ver la presentación uno ve la cantidad de personas involucradas y sobre todo la cantidad de estudiantes orientados, ¿sí? en términos de sus trabajos de grado dentro de ese grupo. Entonces, no son pocos, es un número bastante considerable. La pregunta que yo me hago es ¿cómo hacen? Porque esa reunión que nos cuentas quincenal, que la entiendo yo más bien como una especie de seminario en donde se presentan avances, donde alguien prepara algo y muestra, pues esa es como la de mantenerse al día, lo que llama uno el seminario, ¿no? El seminario de grupo. Pero la orientación, la discusión de cada uno de los trabajos, que no son pocos, con tantas personas, ¿cómo funciona? Bueno, profe, ahí hay cosas importantes y es que, claro, en una sola sesión presentar todo el trabajo o presentar todos los trabajos no es posible. Ahí lo que se hace es que dentro del grupo, por ejemplo, que cuadra la agenda, indica quiénes van a participar posterior a los 2 bloques que hablábamos en la presentación, quiénes van a participar, digamos, de alguna intervención con la profesora Olga respecto a los trabajos que vienen desarrollando. Entonces, claro, hacemos, digamos, como se llama, como si fuera un seminario de 2 horas allí, donde hablamos sobre estos fundamentos teóricos y los trabajos, pero posterior a eso, los que se quieran quedar, pues se quedan para discutir otros elementos en torno al trabajo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, realizando mi trabajo, hago mi presentación del trabajo, pero hay algunos elementos que de pronto ya quiero detallar, pues bueno, uno se reúne, por ejemplo, en este caso con quien dirige el trabajo, en caso propio, pues con la profesora Olga, que es la que me ha dirigido tanto el trabajo de pregrado como el trabajo que vengo desarrollando en la maestría, y pues ahí, digamos, va uno aclarando algunas dudas en torno a todo lo que tenga que ver, ya sea con el fundamento teórico o con todos estos elementos, ¿sí? Ya casi estoy volviendo en el computador, sí. Que me gusta. Voy a ampliar un poquito esa idea, porque sí, efectivamente las reuniones son como el núcleo central, pero ahí no acaba el trabajo, por supuesto. Las reuniones normalmente, la reunión efectiva para mí es de 2 a 8 de la noche, de 2 de la tarde a 8 de la noche, más o menos, ¿sí? Porque de 2 a 4 son la agenda programada. Wow. Y la definición de quién va es en función de las necesidades que hay. O sea, no es que ya yo quiero, no, espere a ver porque vamos en turnos, ¿sí? Vamos de acuerdo al nivel de desarrollo del trabajo. Entonces, siempre habrá una prioridad para los que están comenzando, en el sentido de que se necesita orientarles rápidamente, si bajarlos de la nube rápidamente, ¿sí? Ese proyecto está muy grande, hay que achicarlo, lo que sea, y eso se hace colectivamente. Y esa es una cosa que es riquísima en el grupo y que yo les hago mucho énfasis al principio cuando entran casi como a las malas, pero poco a poco van entendiendo por qué. Y es que en el grupo no hay ningún invitado de piedra.
no se aceptan invitados de piedra. De todo el mundo tiene que colaborar con todo el mundo. Entonces no es un tema de que yo asisto y presento y vuelvo dentro de 3 meses a ver qué han hecho, no. Tiene que asistir todas las reuniones porque del mismo modo como recibe, tiene que dar. Entonces, todo el mundo tiene que aportar a todos los trabajos. Entonces, vamos priorizando. Los que van entrando de una se les recibe escuchándolos, ¿sí? Y los que ya están avanzados, que tienen sus trabajos ya para defensa final o predefensa, pues también se priorizan, ¿no? Y tenemos siempre claro, siempre estamos diciendo, bueno, va a presentar fulanito que está en la mitad de su tesis, por lo tanto necesita ver si va bien o no. Pero va a presentar este otro fulanito que ya está a puertas de defender, entonces vamos a escucharlo como si ya fuera su defensa final. Entonces se les da palo todo el que quieran recibir, pero eso es de todo el mundo y digamos que es un palo muy, muy calificado, ¿sí? Muy desde muchos puntos de vista, porque un estudiante de doctorado, como hemos tenido, de maestría, pues recibe críticas y observaciones de los estudiantes de licenciatura, de los profesores que están en ejercicio. Entonces es una riqueza muy maravillosa que en una hora eso pasa mucha información por la cabeza, ¿no? Pero después de la reunión, de las 2 horas obligatorias, hay una agenda, ¿sí? El que quiera asesoría personalizada conmigo debe pedir agenda, ¿sí? Turnos. Y yo doy los turnos, digamos, el equipo que está organizando la agenda, pues va dando los turnos, me va diciendo, profe, hay tantos, y yo los atiendo, pero es ese día y no más. Es algo que también les pongo claro, porque si no me enloquezco, ¿viste? Pues, yo no les puedo estar dando asesorías a cualquier hora, cualquier día de la semana, porque entonces ¿a qué horas hago el resto? ¿Sí? Por eso yo les digo, tengan muy claro qué es lo que quieren preguntar. Tengan a la mano todo lo que necesitamos, porque en esa hora de asesoría personalizada, pues va todo lo que me tenga que decir y vamos a trabajar en forma y nos vamos a fondo. Yo les leo, yo les critico, ¿sí? Eso en mi caso. Pero en el grupo también hay otros directores de trabajo, ¿no? Está en este momento la profesora Marta Velasco, que dirige, allá no recuerdo si 1 o 2 de pregrado y 3 de maestría. En este momento también está el profesor Miguel Martínez, que tiene 1 o 2 de pregrado. Eventos, esos son tiempos adicionales, ¿no? Cuando hay que preparar ponencias, artículos, ya esas son otras asesorías independientes a esta línea de la Dirección de Trabajos de Grado, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias, profe Olga y Efraín. Sí, me hago entonces la idea de una especie de mentorías también, no solamente pues con los diferentes directores que tiene el grupo, sino pensando un poco en el semillero, más que en el grupo, en el semillero, que pues están por definición orientados a esa investigación formativa o formación en investigación, no es lo mismo, pero pues que aquellos, como decías tú ahora, ¿no? Aquellos que ya han logrado cierto nivel de madurez en sus líneas de investigación puedan de alguna forma orientar, acompañar el trabajo de aquellos que apenas están empezando a crecer. Ok, sí, bueno. Déjame decirte una cosa ahí, César, que eso ocurre y lo más maravilloso es que ocurre espontáneamente. Es decir, en alguna época yo inclusive quise asignar, ¿sí? Digamos, tú que eres estudiante de maestría, ayúdame con este estudiante de pregrado, o tú que eres ya profesor en ejercicio, y resulta que la asignación así, por más que yo tuviese criterios, nunca funcionó, eso no prosperó. Entonces yo abandoné esa idea porque dije, ay no, eso es como ponerle más trabajo. O sea, ya la gente hace mucho con venir al grupo y participar y como que cargarle más trabajo, sí, realmente era un estrés. Pero después eso empezó a surgir naturalmente. Entonces, naturalmente hay profesores que ayudan a los otros o colegas que se ayudan ya por el interno, como se dice, ¿sí? Y después es que uno se entera que estuvieron trabajando tal. Hay gente en el grupo, no quiero decir nombres porque corro el riesgo que se me olviden, pero hay gente maravillosa en el grupo que está siempre dispuesta a ayudar a los otros. Y alguna vez, por ejemplo, en una defensa de tesis de un estudiante de maestría, que fue cuando me empecé a dar cuenta que eso estaba pasando, y entonces este estudiante no lograba como consolidar una defensa como que nos resulta, porque todo el mundo que defiende trabajo lo ha tenido que defender ante el GEAF primero.
de pregrado o de posgrado. O sea, nadie pasa, no se le aprueba a nadie presentar su trabajo si no lo ha defendido en el grupo. Entonces, este estudiante ya lo había defendido 2 veces en el grupo y como que no veíamos, como que no andaba, ¿no? Pero ya tocaba lanzarse así. Entonces yo le dije, bueno, las últimas observaciones y como dicen, la bendición la bendición. Hágale, pues. Y resulta que después yo me enteré que en el momento de la defensa, él salió con una defensa pues bastante decorosa, muy bien, y yo quedé sorprendida. Después fue que me enteré que habían hecho reuniones aparte en las casas de ellos con gente del grupo, pues para ayudarle a preparar esa presentación, a afinar su discurso, su actitud y todo, y eso fue maravilloso, ¿no? Entonces esas son las cosas que pues lo enamoran a uno de este trabajo. Qué maravilla, sí. O sea, ahí se ha creado, es un organismo vivo. Qué maravilla. Bueno, no sé si Edwin ya pudo resolver. Edwin Mosquera, ¿puedes intervenir? Si no, sigo yo con mis preguntas acá. Que pasé de moderador a preguntador. No, para eso estamos. Aprovechemos. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, Edwin, adelante. Bueno, estoy acá desde Pereira. Qué gusto, adelante, Pereira. Sí, desde Pereira voy acá en un taxi, porque también voy pues a un evento que tenemos acá de temas sindicales, ¿sí? Entonces se nos cruzaron las agendas un poquito, ¿sí? La experiencia, digamos, que he tenido, de pronto no tengo precisión en la pregunta, pero creo que están hablando sobre el trabajo del grupo GEA y toda su trayectoria, ¿cierto? Sí, así es. Sí, correcto. Bueno, yo ingresé, digamos, al GEA, tuve la experiencia de conocer a la doctora Olga en un evento que hubo en Uniamazonía, ¿cierto? Y por ahí he estado siguiendo, digamos, sus trabajos y, digamos, quise vincularme al grupo GEA para hacer una pasantía. Sí, entonces yo estoy estudiando doctorado en didáctica acá en la Universidad Tecnológica de Pereira y pues gracias al grupo GEA me acogieron. La verdad que ha sido, digamos, maravilloso estar en el grupo porque, como lo dice la doctora Olga, se siente que es un grupo, digamos, que lo acoge a uno, digamos, como con mucho cariño, es decir, uno en ningún momento se siente uno, digamos, excluido por alguna cosa, ¿sí? Siente uno que puede participar de la manera que quiere y eso me parece grandioso, ¿sí? Los aportes han sido muchos, yo expuse mi trabajo la primera vez, obviamente así como la doctora dice, uno recibe leña de todo el mundo y eso es muy importante. Lo hice en una segunda ocasión, ya hubo unas observaciones, digamos, un poco más positivas. Yo, pues, digamos, yo ya terminé, digamos, la pasantía, pero yo sigo vinculado con el grupo, sigo vinculado a algunas actividades y ha sido maravilloso, digamos, compartir en el grupo porque me ha nutrido mucho, la verdad que me ha nutrido mucho. En la parte de la escritura, no, he agarrado, digamos, he conseguido crecer en muchas dimensiones y estoy muy agradecido por eso, por el grupo GEA. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Edwin, por este testimonio que pues suena muy interesante, que estés en tu doctorado en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y pues bueno, eso es un testimonio que parece muy especial, ¿no? Porque estando geográficamente distante, pero tiene su núcleo académico dentro de este grupo y este semillero. No sé si Efraín o la propia Olga tienen algún comentario respecto de la intervención de Edwin. No, yo diría que es cierto, digamos, es uno de los elementos que bien se ve. El tema, por ejemplo, de la escritura, yo creo que también me siento identificado bastante con eso y es escribir. O sea,
escribir es bien complicado y más cuando uno escribe algo que sea científico, algo que sea desde una investigación, algo académico, es muy complejo, ¿sí? Y el ejercicio que se hace de escritura dentro del grupo es bastante bueno, ¿sí? A veces uno se sale de la cabeza y uno como que esto no, como que no es mío, no va conmigo, no sé, pero es bueno, o sea, es un ejercicio muy bueno y al final cuando uno mira ese resultado de todo el trabajo que ha escrito, que ha podido desarrollar, es muy chévere ver pues todo ese proceso que uno ha podido lograr a través de precisamente ese apoyo de todos los que estamos allí en el grupo. Entonces, a mí también me gusta mucho ese comentario del profe Devin y me siento bastante identificado con eso. Todavía me faltan unas cositas, yo sé, por ahí la profe todavía me dice, revise. Yo quiero contarles cómo se hace eso, cómo se ha trabajado esa educación para la escritura. Hicimos desde mi experiencia como editora y desde el trabajo de apoyo que ha hecho el GEAF a la revista, que ha sido, digamos, durante todos los años, siempre ha habido gente que entrenada, que yo entreno para que esté apoyando ciertos procesos de la revista y todo eso, pues ya son 15 años lidiando con ese tema, pues uno aprende algunas mañitas, ¿no? Y entonces, hace unos años decidimos yo les propuse a los integrantes del GEAF hacer un tutorial para no estar repitiendo a cada vez que llegue un integrante cuáles son las reglas básicas de empezar a escribir. Entonces hicimos un tutorial hecho por todos, ¿sí? Entonces duramos un año haciendo ese tutorial. Una sección de la reunión era el tutorial. Entonces, por ejemplo, en una reunión decíamos el título de un trabajo. Vamos a hablar del título de un trabajo y gastábamos todo el rato hablando, ¿no? Duramos varias sesiones hablando del título del trabajo. ¿Cómo se debe escribir? ¿Por qué escoger un título? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no era solo mi discurso, sino lo que pudieran todos aportar, ¿no? Y luego así con el resumen, las palabras clave, las referencias, los antecedentes. ¿Cuál es la diferencia entre antecedentes y marco de referencia? Eso nos gastamos un burgo. ¿Cómo citar los trabajos directos o indirectos? Y así fuimos haciendo un tutorial, que primero fue unos videos, después sacamos un documentico que está publicado ahí en nuestra página web del GEAF, disponible para todo el mundo. Y a partir de ahí, pues también yo hice unas charlas, di una en el coloquio de física, me acuerdo, y en varias universidades he dado esa misma charla. Y entonces eso va creando como unos niveles de conciencia en donde los más antiguos ya saben ciertas cosas que apenas ven a alguien nuevo que está entrando y le dicen, bueno, lo primero es que organice esto aquí, esto allá, yo ya no tengo que decirlo, lo dicen los demás, ¿sí? Y la otra es que normalmente yo soy muy exigente y también pues los profes que están dirigiendo sus trabajos, pues cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo hablo por mí porque pues yo solo puedo hablar por mí, ¿cierto? Pero los otros profes, Marta, Diego, Miguel, todos tienen su estilo de dirección, ¿no? En mi caso yo siempre que me van a pedir una asesoría les exijo un documento, cualquiera que sea, un párrafo, lo que sea, pero escríbame algo porque si no, no sé. O sea, si nos quedamos solo en bla, 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 no logro aterrizar exactamente qué es lo que está pensando. Y cuando los estudiantes escriben, yo los leo y les hago comentarios línea por línea. Y me tomo ese trabajo porque solo lo hago una vez al comienzo y una vez al final, ¿sí? Una vez en el proyecto inicial, cuando ya tiene el proyecto inicial consolidado, lo más consolidado posible, hago esa lectura juiciosa. Y cuando ya tiene el documento final o prefinal, hago otra vez esa lectura juiciosa, línea por línea. Claro, eso ha tenido a veces unos efectos devastadores en los estudiantes, porque cuando les entrego ese documento que tiene comentarios en las 365 líneas, algunos dicen, uy, no, mejor dicho, o sea, me mató, toca volver a empezar, sí, pero no es tan grave como en general no son observaciones de borre esto, sino más bien piensen esto, ¿sí? Y claro, cuando ellos se toman ya, respiran a fondo y lo toman con calma y empiezan línea por línea a trabajar, ya a la siguiente uno ve los frutos, ¿no? Ya tienen ciertos cuidados, no hay que estarle repitiendo tanto, pero efectivamente es ese trabajo de escribir. Para mí todavía es muy difícil escribir y pues enseñar a escribir pues más aún, pero ahí se hace el esfuerzo. Y estaba yo revisando porque me llama mucho la atención que tengan documentada esa experiencia, porque yo creo que todos tenemos
padecemos ese mismo drama de orientar ese proceso de aprendizaje de escritura, ¿no? Comenzando por el reconocimiento de que uno no se siente que sepa escribir, que tiene algo de experiencia y que como tú dices, se sabe algunos trucos, pero es complejo. Entonces yo te agradecería o les agradecería si yo me metí aquí mientras hablabas a la página web del grupo, pero no lo logro. Acá en tutoriales, tal vez donde está, ¿sí? Sí, ahí donde dice tutoriales. Ya la encontré. Listo, no, yo me lo voy a quedar acá porque ese material muy valioso, y de hecho lo voy a copiar acá en el chat para los que nos están acompañando acá, donde están esos tutoriales. Muy buen dato, muchísimas gracias, profesora Olga Lucía y Efraín. Bueno, aquí no hay más preguntas, yo reviso de todas maneras acá en Facebook. Y seguimos sin preguntas. Los que están escuchándonos por Facebook, hemos llegado a tener más de 10 personas allí. Por favor, si tienen algún comentario o pregunta, escríbanlo en el chat, que con gusto aquí nosotros lo reproducimos. Mientras tanto, y si ustedes me lo permiten, entonces yo hago otro par de preguntas y los dejo en paz. Una tiene que ver con un apunte que hace Efraín al final, que me llama mucho la atención, por supuesto, y que como miembro del comité de investigaciones, pues tengo que comentar, o sea, tengo que pedir ampliación, y es en relación con las dificultades que desde el punto de vista institucional se presentan para el desarrollo de trabajos de investigación en esta línea, en estas áreas de la enseñanza, de la didáctica. Y decías, Efraín, digamos que más que ofrecer beneficios y estímulos institucionales, pues más bien se entorpece, hay un poco entendí yo, digámoslo así, desde el punto de vista institucional, alguna discriminación en el sentido de que no tiene estas líneas la misma oportunidad que, por ejemplo, tendrían, supongo yo, que las investigaciones en el área de la ingeniería, en el área de las ciencias puras, lo que se llama las ciencias puras. Y bueno, desde el comité de investigaciones, que es desde donde, digamos, me motivaría a hacer la pregunta como parte de ese comité de la unidad de investigaciones de la facultad. La pregunta es sobre qué procedimientos o qué consideraciones creerían podrían mejorar esta condición, particularmente desde lo que se puede viabilizar desde el comité de investigaciones, por supuesto en el entendido de que justamente este evento es organizado por la unidad de investigaciones de la facultad. Entonces, ¿qué sería, qué tipo de consideraciones, qué tipo de reflexiones nuevas, de mejoras podrían considerarse desde allí para mejorar un poco esa percepción, o más que la percepción, esa condición, porque por supuesto que no es solamente una percepción, sino que hace parte de la realidad. Sí, profe. Bueno, yo reconozco en este momento dos que me parecen un poco malucas, llamémoslo así, y es, por ejemplo, el tema de las revistas, ¿sí? Y, por ejemplo, usted dice, ay, qué chévere que un grupo pueda tener una revista, pero que paradójicamente tener esa revista y haber tenido tantas publicaciones y haber trabajado tanto en eso, por el simple hecho de que se cambian unos escopos, pues ya simplemente la revista deja de tener, digamos, ser como un elemento importante o hit, pues, ahí del grupo. Y es que, por ejemplo, se cambia esa clasificación, la revista pasa a ser una revista en ciencias sociales, ¿sí? Y pues eso eventualmente baja esa clasificación de la revista, pues comparada con, digamos, con otro tipo de revistas, ¿sí? Claro, a partir de eso, pues uno tiene que crear nuevas estrategias para poder alcanzar otros niveles que de alguna manera, pues, es difícil, ¿no? Pues porque no puedo yo compararnos en una revista de investigación en ciencias con una revista que estamos investigando en educación, ¿sí? Y entonces, pues compararlo ahí es como complejo, ¿no? Además de eso, pues la universidad en ese sentido retira
el apoyo que teníamos, ¿sí? Y pues porque según ellos el concepto de que no está indexada, por ejemplo, en Publindex, no, pues ya es un motivo para que no pueda uno tener un apoyo. Entonces, claro, es una revista que uno la ve, es una revista grande que ha tenido un fuerte crecimiento, todo esto, pero que de alguna manera se les quita apoyo. Bueno, ahí sí no sé, por ejemplo, si desde precisamente desde la dirección que comenta el profe, pues digamos, eso se puede de alguna manera informar, bueno, hacer algún proceso que permita de alguna manera que esas cosas no se den, o que de alguna manera haya alguna participación en un tipo de revistas como esta, pues porque entonces nos quedamos sin apoyo y le toca uno con las uñas mirar cómo vuelve a resurgir todo esto. Y otro es el tema que de pronto lo comentó un poco allí la profe en algunas líneas, y es el tipo, digamos, de asesoría que puede dar. Por ejemplo, la profesora hoy en día es una profesora que ha terminado su doctorado, que ha terminado todas estas investigaciones, otros profes lo han hecho, y el grupo actualmente no puede liderar tesis de doctorado, no se le ha dado la posibilidad. Entonces, también es un aspecto en el que uno dice, bueno, ¿y por qué no? Si ya tengo esas publicaciones, ya he hecho todo un trabajo de doctorado, ¿sí? Y fuera de eso, es otra paradoja, pues, que le dicen a uno, no, es que el grupo o en general toda la participación que tiene, si no tiene una participación como asesores en tesis doctorales, pues no puede acceder a ciertas condiciones o a ciertas cuestiones pues, de la universidad, pero además de eso la universidad tampoco posibilita que un profesor o profesores, por ejemplo, del GEA puedan dirigir tesis de doctorado. Entonces son cuestiones ahí un poco paradójicas en el grupo, que es más o menos de las dos que yo tengo así más conocimiento. No sé, la profe Olga, qué otras condiciones que se estén dando en el grupo y que me puedes comentar. Yo tengo conocimiento como de 100 condiciones. pero puedo decir unas. Por ejemplo, no hay apoyo para la pasantía de estudiantes de maestría. Llevamos 2 años con Efraín tratando de... Hay una universidad de Italia que lo quiere, lo requiere, y no ha sido posible que la universidad firme un convenio con esta otra universidad, a pesar de que hemos hecho todo lo que nos han pedido. Es una cosa increíble, ¿no? No hay apoyo para ponencias. Ya nos ha pasado en varios eventos que cuando pedimos apoyo para participar, para que nuestros estudiantes vayan a eventos, no logramos el apoyo económico siquiera para la inscripción. En algún momento inclusive hubo un apoyo, nos pasó que hubo un apoyo para un grupo de estudiantes en la licenciatura en física y para otro no. Justamente el que no fuimos nosotros. ¿Por qué? Nunca lo entendí, pero esas cosas pasan, ¿cierto? Cuando hay convocatorias de proyectos de investigación, las convocatorias del CIDS son muy graciosas. Yo sé que esto lo van a escuchar muchas personas, y yo lo digo así sinceramente, son totalmente desarticuladas de la realidad investigativa de la universidad. Entonces lanzan una convocatoria en una fecha X, ¿cierto? Con un plazo X. Y bueno, y si la investigación que uno está haciendo no casa dentro de esa ventana, pues se queda uno por fuera, simplemente, ¿cierto? Entonces no hay una lectura de cómo funcionan las investigaciones al interior de los grupos. Es claro que los grupos de investigación que hacen investigación más de tipo técnico o de ciencia aplicada pueden manejar los tiempos de unas maneras distintas a los tiempos que podemos manejar. Digamos que los que hacemos investigación cualitativa y básicamente en educación, básicamente no podemos manejar los tiempos, esa es la realidad. No podemos porque depende de muchos factores, de factores sociales, por ejemplo, si entramos a un paro, y nos toca esperar porque la investigación es con personas, no nos podemos inventar las personas, ¿sí? Entonces, hay una serie de dinámicas propias de la investigación cualitativa y propias de la investigación en enseñanza que depende de factores sociales y culturales que desconoce totalmente el Centro de Investigaciones cuando lanza sus convocatorias para proyectos de investigación, ¿sí? Tan es así que yo lo puedo decir porque lo sé. El GEAF nunca ha recibido un peso del CIDC por apoyo. Hubo un proyecto que ganamos financiado, y ay, qué pena que me pongo aquí en el muro de las lamentaciones. Digo esto y no más, porque si no, eso es una jartera, ¿cierto? Pero por ejemplo, ganamos una financiación
Y el listado de cosas a las cuales yo podía, como ellos mandan ya diciendo, usted solo puede pedir dinero para tales cosas, que si le sirven, no importa, son esas. Entonces, bueno, yo miré de todo eso, no me servía sino una, compra de libros. Dije, listo, armemos nuestra buena biblioteca porque si hay algo que nos falta son libros. Y entonces me puse, hice todo ese estudio juicioso para la compra de los libros con ese dinero, ¿no? Hice todo el proceso. Al final, ¿qué pasó? Que la universidad no lo pudo comprar porque la mayoría de esos libros no se consiguen en librerías colombianas, había que comprarlo a través de Amazon y no había la tarjeta de crédito de la universidad que pudiera comprar los libros en Amazon, y mientras hice toda la lucha se vencieron los términos, total que me tocó devolver el dinero que me habían dado. Y así sucesivamente, o sea, te puedo decir, César, que cada año hay una nueva sorpresa sobre Ops. Yo pensé que podíamos, pero no. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, la revista Góndola, con todo el impacto y el trabajo que tiene, en este momento, hoy a la fecha, tenemos 80 artículos en proceso de estudio, 80. Y ya sacamos los 3 números de 2021, pero a pulso, a fuerza de voluntad y de mucho cariño y de mucha... Yo a veces digo, esta gente del GEAF realmente pobrecitos, o sea, ya los tengo, sí. Ellos ayudan, todo lo que se les dice que hagan, ellos hacen, ellos ayudan, ellos sacan adelante la revista, obviamente con la dirección de nosotros, pero es mucho trabajo. Somos 6 personas en este momento trabajando en la revista, se le están dedicando más o menos 3 horas diarias a la revista, diarias. ¿Eso en qué plan de trabajo está? ¿Eso a quién le importa? ¿Sí? Y entonces simplemente dicen, no estás en Publindex, no recibes apoyo y listo, sí. Entonces, bueno, en fin, no me preguntes por cosas de esas porque se me empieza a subir la adrenalina. No, la pregunta fue completamente intencional, porque pues justamente este espacio es de socialización, cordial por supuesto, saludo. de las experiencias, y esto hace parte de las experiencias de investigación, de las experiencias de conformar grupos y legados como el que se ha construido en este grupo. Y por supuesto, Cordial. ¿no? Yo no hago la pregunta solamente por generar ahí la catarsis, sino porque pues es una de nuestras misiones en el Comité de Investigaciones, justamente escuchar los grupos, los investigadores, los semilleros. Y si bien es cierto de todo lo que te señalaron los dos, o sea, Efraín y tú, Olga, pues el comité y la unidad no tiene, digamos, injerencia directa en eso, pero sí somos voz en el comité central por medio de nuestra coordinadora, la profesora Pilar Méndez, pues para hacer mella sobre estos asuntos, ¿no? Es algo que se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Ese es el ruido permanente, pero pues debe ser, ¿no? Recientemente, ayer, nuestra coordinadora emitió una comunicación a la comunidad universitaria justamente reaccionando en relación con estas prácticas que desconocen, como tú lo decías, la realidad nuestra, la naturaleza de la investigación. Se estaba pensando en hacer el plan maestro de investigación y ya lo que aparece es un documento que no surgió de quienes naturalmente debemos elaborarlo, que somos los investigadores, sino que surge de la oficina. Ahora viene una DOFA y se supone que con la DOFA participamos y ya, pero pues hay, por supuesto, también hay previsión de parte nuestra en el sentido de que ya tenemos la experiencia de que así se han tramitado varios procesos, varios documentos estratégicos, y pues esa no es la forma que reconoce, que es consciente de la investigación, de la naturaleza de la investigación que se hace en la universidad, que en nuestra facultad goza de una diversidad muy valiosa, en el sentido de que tenemos investigación en las áreas, por supuesto, ha sido una voz reiterada la de que en las convocatorias esa naturaleza no se respeta, sino que todas tienen un sesgo hacia el tipo de investigaciones que más bien se hacen en ingeniería, ¿sí? Y que entonces cuando son investigaciones del área de las ciencias humanas, de las áreas de las artes, de la educación, pues la cosa allí no funciona muy bien. Ahí yo quería hacer como un paréntesis, y es que es curioso porque incluso siendo, por ejemplo, de las áreas de ciencias, yo he podido participar en unos 6, 8 eventos por fuera de la universidad,
Y, por ejemplo, hubo uno que fue la escuela teórica, la escuela de física teórica que se desarrolló en la Universidad del Norte y en la Universidad del Atlántico. Fueron casi 3 semanas peleando con papeles y todo para poder recibir un apoyo y al final me dijeron, no le podemos dar nada. Entonces, o sea, es que ni siquiera para que tenga que ver con ciencia, entonces, ni con ciencia, bueno, sí. ni con nada. Entonces es un complique, digamos, ese procedimiento siempre ha sido algo tedioso ahí. Ese es lo que llaman los ingenieros el offset, ¿no? Ese es el problema transversal que le pega a todas las áreas, pero digamos, hablando de esta diferenciación que nos pone, digamos, en una condición diferente a los demás que podrían ser, digamos, ser más fácilmente favorecidos. Me extraña muchísimo, pues, este asunto de que no se puedan dirigir, supongo que eso es política del doctorado, no sé si se refiere al doctorado nuestro interinstitucional de educación, pero pues creo que en eso más valdría revisar las políticas del doctorado, si es así o de pronto puedo estar equivocado. Pero bueno, yo tomo nota. Pero espera, dime. Un apunte ahí, porque digamos que sí, el doctorado tiene sus políticas internas, ¿no? Y yo en persona solicité formalmente la inclusión al doctorado y me respondieron formalmente con carta de consejo curricular diciendo que no hay cupo, así dice. Y bueno, no dice, bueno, esas son las políticas del doctorado, pero es que el doctorado está adscrito a una facultad y la facultad de una universidad. Quiere decir que hay unos niveles de jerarquía mayores que son quienes deben tener la perspectiva de la universidad completa. Entonces, ¿qué pasa dónde encuentro la absoluta incoherencia institucional, ¿cierto? Cuando nos dicen, vamos todos a aplicar a Colciencias o a MinCiencias, ¿cierto? Lo ideal es que la mayoría de los grupos de investigación de la universidad estén bien rankeados en MinCiencias, ojalá en categoría A. Bueno, entonces la gente del CIDC, que son los que siempre lideran este proceso, cuando leen los requisitos de qué se necesita para estar en categoría A, yo estoy segura de que son perfectamente conscientes de que el primer requisito es dirigir tesis de doctorado, ¿cierto? Entonces el CIDC, como institución que es, debería decir, bueno, ¿cómo hacemos para que todos los grupos de investigación de la universidad hagan eso? Dirijan tesis de doctorado. Entonces vamos a ver qué se necesita para dirigir una tesis de doctorado. ¿Dónde están los doctores? ¿Dónde están los estudiantes de doctorado? ¿Dónde están las líneas de investigación? ¿Cómo articulamos todo eso, cierto? Y debería ser política institucional. Si es política institucional, que todos los grupos estén rankeados en MinCiencias, entonces debe ser política institucional apoyar los procesos para que los grupos logren eso, ¿cierto? No solo en mi caso, estoy segura que hay muchos otros grupos de investigación en la universidad que están en las perfectas condiciones de dirigir tesis de doctorado que por ABCD no lo pueden hacer. Entonces es como la misma universidad rompiendo la cabeza, ¿cierto? O sea, si la universidad tiene los recursos, ¿por qué no los dispone? ¿Por qué no los organiza a modo de política institucional? ¿Sí me explico? Yo creo que has dado en el clavo en donde, de este asunto que es, por supuesto, lo describes muy bien, y es justamente en que no existe ese tipo de estructura institucional sobre la investigación y sobre la orientación del trabajo y de las estructuras de investigación. Eso no existe. Y que hay un choque de trenes cuando vamos y revisamos las políticas y la reglamentación, porque los doctorados de la universidad tienen su propio reglamento. Son casi que autónomos y dependen directamente del consejo académico y no de las facultades a las que se adscriben. Esa adscripción realmente pues viene siendo pues como extraña, porque la decanatura, el consejo de facultad pues no tiene la soberanía pues en términos de poder incidir o de tomar determinaciones en relación con el reglamento del doctorado, sino que depende. Y claro, en el consejo académico está el director, el CIDC, ¿no? Y tienes toda la razón que esas políticas deberían ser consistentes
en la forma como ofrecemos y exigimos a nuestros grupos que entonces haya coherencia para que frente a un proceso como esto, ¿no? Las convocatorias de reconocimiento y clasificación de investigadores y grupos, pues de verdad los grupos y los investigadores interesados en acceder a los más altos niveles de reconocimiento, pues tengan la vía construida dentro de la misma universidad y no que tengamos que hacer piruetas muchas veces por fuera de la universidad para lograr ese tipo de cosas, porque sí pasa que quizás si vas y ofreces tu voluntad para dirigir una tesis de doctorado en otra institución, pues como decía Fray, ¿no? Está todo, profesora, pero usted es doctora, en el grupo hay doctores, en el grupo hay producción académica, ¿qué más se requiere para dirigir un doctorado? Entonces, pero bueno, vamos a dejar ese punto ahí, ya usando el tiempo de ustedes. Voy a hacer la última pregunta, quizás antes reviso por si hay alguna pregunta. Hay saludos por aquí de Claudia Patricia Castiblanco Abril, eso me suena familiar. Desde Guayabal de Siquipa, debe ser. Y lo mismo José Andrés Chávez Osorio. Pregunta que si pueden dirigir tesis de doctorado en otras universidades. No sé si quieren contestar esa pregunta. Pregunta José Andrés Chávez Osorio. Saludo para el profesor José Andrés, gran amigo de la Tecnológica de Pereira. Y sí, claro, pues es que el problema con nuestra universidad es que es muy curiosa así, porque así como dice el refrán, ni hace ni deja hacer, ¿no? Entonces, para dirigir tesis en otras universidades toca estar en un convenio, toca tener convenio, pero ese convenio tiene que ser convenio general y convenio específico, ¿no? Ya con Efraín hicimos todo ese curso y no ha sido posible que salga el tal convenio específico después de 2 años de trabajo con la Universidad de Roma, ¿no? Con la de Tecnológica de Pereira estamos en lo mismo. Y entonces, pues estamos en espera de que salga el convenio general y en el marco del convenio general se puede hacer un convenio específico para hacer ese tipo de colaboración y que sea reconocido tanto por la distrital como por la universidad externa, porque si no, no se puede, digamos, si yo voy a título personal a hacer eso es otra cosa. Eso es otro tema que no va a nombre de la universidad, sino sería otro tema, un tema aparte, digamos, ¿sí? Pero si se quiere hacer ese trabajo sinérgico entre las dos universidades, tiene que ser en el marco de convenios. Pero tenemos un centro de relaciones interinstitucionales que, a mi modo de ver, yo no sé cómo lo verás tú, César, pero es absolutamente desarticulado del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. O yo no sé si articulan para unas cosas, pero para estas cosas no, ¿sí? No funciona el CERI con el CIDC de una manera mancomunada, digamos, que le toca a uno hacer la vuelta por un lado y después hacer la vuelta otra vez por el otro. Pero digamos que sí se podría hacer, está en el panorama. Sí. Ahora hay que hacer un camino, hay una trocha pues para llegar allá a eso, ¿no? Así es, profesora Olga. Bueno, muy bien, yo con esto los voy a dejar en paz ya a descansar. Es que me gustaría, por una parte, conocer el grado de autonomía que existe en las investigaciones que hace el semillero como estructura de investigación, o sea, en el entendido que una estructura de investigación y para los estudiantes, ¿sí? Respecto de los procesos de investigación que se desarrollan en el grupo, qué grado de autonomía es. Y un poco vinculado con este último comentario, esta última pregunta, que nos contara un poquito sobre los vínculos y participación en redes de tipo nacional, internacional, que tiene el semillero y el grupo. Efraín. Voy yo, bueno, listo. Bueno, listo. Ahorita, bueno, un convenio importante que estamos ahí cocinando en esa trocha del camino es la de tener un convenio entre la Universidad La Sapienza de Roma, digamos, la Universidad Distrital nunca ha tenido un convenio con ellos, entonces la idea es poder establecer un convenio con ellos para realizar intercambios, pasantías, digamos, codirección de trabajos y diferentes elementos. Eso es
digamos, con esta universidad. Con la Tecnológica de Pereira, como ya lo comentó la profe, se está desarrollando uno. Creo que ese ya salió, nos han enviado el correo de confirmación de que ese convenio ya está vigente. Igual, para hacer, digamos, las mismas articulaciones allí de trabajo cooperativo con los integrantes de esa institución. Bueno, hay profesores en Brasil que llevan de alguna manera un apoyo comunal. Veíamos que en el último proyecto que yo mostraba ahí, que era 2018-2021, ahí lo ponía en portugués, pues porque hay digamos, un apoyo allí de comunidad académica en Brasil, que ha venido trabajando especialmente con la profe desde hace un buen tiempo, y que, por ejemplo, para uno de los proyectos que desarrollamos, o el proyecto que estoy desarrollando en maestría, pues tenemos una relación muy, muy cercana, son proyectos semejantes. Entonces hay una conexión allí. No es tanto de convenio, digamos, interinstitucional con la universidad, pero sí, digamos, una participación con grupos de investigación que están allí y que se vienen desarrollando también acá. Con el tema de Panamá, no sé, profe, si allí quedó algo más de participación conjunta. Tú me dirás. Sí, ahí hay abiertas, está andando, está cocinándose un proyecto, un convenio para desarrollar diversas actividades, ¿no? De investigación, de docencia, de asesorías también. Y en México también hay una abierta en este momento con la Universidad de Puebla y con el Politécnico de Monterrey. Ahí estamos en contacto con unos profesores que están muy interesados en hacer intercambios tanto de profesores como de estudiantes en ida y vuelta, ¿no? Entonces tenemos así en este momento que sepa que estamos tratando de mover gente allá. Estamos en Brasil, Italia, México, Panamá, la Tecnológica de Pereira, la Universidad del Valle, bueno, por ahí. Y en Argentina con Francisco. Argentina, y pues él venía desarrollando. Acaba de terminar su doctorado, viene para acá, y también se están abriendo. Ese convenio ya está para firma de rector, lleva como 4 años en proceso. En serio, como 4 años, y al fin va a salir el convenio ese con la Universidad del Interior de Buenos Aires. Con el de Italia llevamos 2 años ya, y todavía no ha salido. Que no nos coja el cambio de rector ahorita y nos retrase. Sí, con Argentina nos pasó eso, nos cogió el cambio de rector y ahí se retrasó casi 2 años otra vez el proceso. Qué triste tener que decir esto, ¿cierto? Una universidad tan grande como la nuestra, tan poderosa, porque está localizada geográficamente en un punto estratégico, atiende una población que es inmensamente rica, tiene recursos, tiene talento humano, recursos humanos por montones, y vea cómo estamos de enredados, ¿no? Algún día esto tendrá que cambiar. Así es. Pero en relación a la autonomía que tú me preguntabas del semillero, bueno, ahí sí yo tengo que decir, porque digamos que nosotros hemos trabajado una perspectiva distinta a esa que tú acabas de mencionar. Yo sé que tu semillero, por ejemplo, el semillero Goma y otros semilleros trabajan en esa lógica, lo cual me parece maravilloso. Es fantástico ver estos chicos empoderados, ¿no? Con ese nivel de autonomía para desarrollar procesos de investigación al interior del propio semillero, ¿no? Y eso me parece, pues, chévere, es respetable, pero yo no lo hago, no lo he podido hacer. No, en el grupo no trabajamos esa lógica, ¿sí? El semillero trabaja como lo describía Efraín, somos una sola familia, ¿sí? Una sola, un solo sistema, ¿sí? Esa es nuestra lógica, ¿sí? Entonces, los estudiantes de pregrado, nosotros los entendemos directamente como semillitas, ¿sí? Que hay que cuidar, ¿sí? Pero que no nos van a dar los grandes frutos porque son apenas semillas que hay que cuidar con mucho cariño, que hay que darles muchas herramientas, muchos elementos, mucho afecto, digamos, académico, ¿sí? En el sentido de ofrecerles el reconocimiento que se merecen por sus ideas, por su iniciativa, por su trabajo, por su empoderamiento, especialmente porque investigar, dedicarse, y tú lo debes saber bien, César, nuestros estudiantes en la licenciatura en física, no es usual que quieran investigar en enseñanza de la física, ¿sí? Esa es la excepción, ¿sí? En general quieren investigar en física o en aplicaciones de la física, ¿sí? En la gran mayoría, ¿sí? No es tan común que los estudiantes, cada vez se hace un poquito más
cada vez atraemos más gente, pero eso ha sido un proceso lento, muy lento, y seguirá siendo lento. Entonces, cuando un estudiante decide, yo quiero investigar en didáctica de la física, fíjese que eso ya marca un posicionamiento, ¿no? Como profesional y como persona frente a sus colegas, frente a su familia, frente a él mismo, que nosotros en el grupo nos encargamos de valorar altamente, ¿sí? Porque yo sé muy bien lo que significó para mí, en mi momento, de decidir dedicarme a la investigación en didáctica de la física y no a la investigación en física, a pesar que tuve la oportunidad de hacer lo uno o lo otro. Y lo sopesé tanto que al final dije, no, lo mío es esto, porque por aquí encuentro satisfacción, encuentro cosas que quiero hacer. Y las he hecho. Y entonces, claro, cuando yo veo que alguien entra en esa lógica, yo digo, no, este se merece, sí, todo el apoyo del mundo. Y es en ese sentido que los absorbemos en el grupo, ¿sí? Entonces no los absorbemos para que ellos se vuelvan un autosistema, sino para que se integren a todo nuestro sistema de investigación. Entonces, por eso, pues si me preguntas qué nivel de autonomía tienen como semillero, yo diría cero, no son un semillero autónomo, son un semillero que pertenece a un sistema. Eso es como yo lo diría. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, profesora Olga Lucía, profesor Efraín. Yo creo que ustedes han sido muy generosos hoy, no solamente con la presentación, sino con todo este diálogo que nos han permitido en esta tarde de hoy del Seminario Permanente de Investigación. Creo que ya nos restaría despedirnos. Va a ser una última chequeada por acá. Parece que no hay preguntas pendientes. Solamente agradecimientos inmensos. Muchísimas gracias, Efraín, por la presentación, repito, tan clara, tan generosa, tan completa y tan precisa. Eso me atrevo a señalarlo después del comentario de Olga. Olguita, pues con la enorme gratitud, con mucho cariño, mil gracias por habernos compartido hoy, por contarnos todas estas cosas sobre este importante grupo de investigación y el semillero de investigación, la trayectoria, toda la trascendencia, el impacto que ha tenido, no solamente, por supuesto, para la licenciatura en física, sino que, como nos mostraron, ha trascendido a otras instancias de orden nacional e internacional. Entonces, muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron aquí, a Nicolás, a Edwin, no de los demás, por supuesto a Felipe de Rita, quien nos presta el soporte técnico para hacer esta transmisión vía Zoom. Y a todos los que nos acompañaron por el canal de Facebook, muchísimas gracias. Por supuesto a Tatiana Durango, nuestra asistente del Comité de Investigaciones, quien es el artífice oculta de toda esta logística y esta organización del Seminario Permanente de Investigación. Ya les haremos llegar prontamente la invitación para la próxima entrega del Seminario Permanente de Investigación. Mil gracias a todos y una feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a César porque siempre es muy amable con nosotros. Siempre es un placer conversar. Yo creo que con César podríamos pasar horas y horas charlando de muchos temas y siempre es muy agradable. Eso es maravilloso. Muchas gracias por tu cariño, por tu aprecio y por la disposición de dedicarnos este ratico. Gracias al Comité de Investigaciones, a Tatiana, a la profesora Pilar, a todos los que facilitan este espacio que realmente es muy importante. Cómo nos hace falta encontrarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos. Y yo sé que este video lo va a ver mucha gente. Entonces, muchas gracias a todos y un abrazo a todos.